Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en esta tarde en sintonía. Queremos agradecer su compañía y desear que el mensaje de Dios en esta tarde sea de mucho beneficio para todos nosotros. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en donde venimos estudiando, en el capítulo 11 y desde el versículo 33 dice así la palabra de Dios. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: le enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles: estas cosas los escribas y fariseos comenzaron a estrellarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para
acusarle. Vamos a dirigirnos a Dios en oración antes de continuar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde dar gracias a Ti una vez más por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino desde el cielo para liberarnos de la condenación eterna por nuestros pecados. Gracias porque nos permites estar en este lugar con el propósito de hablar de Tu palabra, de hablar de la buena noticia de parte de Dios para con los hombres. Padre, ayúdanos en esta tarde, que el Espíritu Santo sea el que guíe todo, el que dirija todo, y que todo sea hecho en beneficio de nosotros y de los que se pierden, y también, por cierto, que toda la gloria sea dada a Tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Queremos rogar por los amigos que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas, algunos que se han alejado del Dios Santo, otros que están enfermos físicamente, otros que tienen problemas de convivencia en sus hogares, y así diferentes situaciones que Tú conoces y conoces sus nombres, conoces a cada uno. Por tanto, nuestro Dios y Padre Celestial, pedimos para que Tú seas con ellos, ayudándoles en todas estas situaciones, y que en todo ello Tu nombre sea glorificado, y que ellos puedan encontrar la paz, el consuelo y la sanidad, si así es Tu santa y divina voluntad. También queremos pedir por don Raúl, por señora Gina, que Tú le ayudes en su salud, que le mantengas, que le quites dolores si ellas tiene, y que si es Tu voluntad le puedas devolver completamente la salud. Por sus hijos, por sus nietos y por todos sus familiares rogamos también para que sigan siendo guardados como hasta ahora por Tu buena mano. Y por los que trabajan en este canal, para que también ellos puedan sentir Tu benevolencia, Tu buena voluntad para con ellos, y ellos puedan considerar y considerarse delante del Dios Santo, y así tomar las medidas, las precauciones, tomar el camino que realmente ellos debieran seguir para estar en paz con el Dios del cielo, para estar tranquilos en sus corazones y estar seguros en cuanto al futuro espiritual. Nuestro Dios, queremos pues ahora quedar encomendados así a Ti, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, el Señor aquí Él está dando instrucciones, y hemos visto nosotros que ya el Señor les ha hablado acerca de la salvación, del perdón de pecado, y Él ha mostrado ejemplos del Antiguo Testamento, como en el caso de la reina de Sabá, que había llegado de una gran distancia para oír la sabiduría de Salomón, y sin embargo, ella era una mujer gentil sin Dios. Los judíos son la nación escogida a la que se han encomendado los oráculos divinos. Ella vino del fin de la tierra, y en cambio el reino de Dios había venido a ellos, tal como Pablo escribió posteriormente acerca de ellos, cuando él dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ella acudió a escuchar las palabras de Salomón, y su corazón fue ganado para Dios. Así el Señor la menciona aquí, y ella va a ser testigo en contra de ellos, de esta generación en la que el Señor está
hablando, enseñando, porque ellos taparon sus oídos, no escucharon, no se arrepintieron y no quisieron recibir al Salvador del mundo, al Señor Jesús. Ellos rechazaron aquella luz que les había llegado, que les estaba alumbrando. Así el Señor, Él pudo decir que esta mujer, ella escuchó a Salomón y sin embargo aquí en presencia de ellos estaba el Señor Jesús, quien es por cierto mayor que Salomón y mayor que todos aquellos que se nombran y se mencionan como líderes en el pueblo de Israel. Así, el título de Hijo de Hombre es el título divino de aquel que va a tener el dominio universal en un tiempo futuro. Así, ahí tenemos nosotros la relación con lo que el Señor sigue enseñando. También él mencionó a Jonás, quien había anunciado un mensaje allí a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Así ahora el Señor dice que nadie pone en oculto la luz encendida. Eso obviamente es algo cierto de perorgullo, que nadie puede encender una lámpara para ocultarla, porque la lámpara es para que alumbre y dé luz a todos los que están en casa. Y el Señor dice, la lámpara es el cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo no está en tinieblas, entonces hay gran luz en él. Más si hay tinieblas en ese ojo, vale decir, si el ojo está siendo solamente utilizado para las cosas que agradan a la vieja naturaleza, a esa naturaleza caída, corrompida, entonces están ciegos, porque están cometiendo los pecados que desagradan a Dios. El Señor Jesús acusó a los judíos cuando ellos dijeron que ellos no eran ciegos, ellos veían. Y el Señor dijo, si ustedes fueran ciegos, serían sin culpa. Pero como ahora dicen que ven, entonces son culpables, porque están haciendo las cosas de acuerdo a su propia naturaleza caída, sin considerar de ninguna forma al Dios eterno. Aquí en el versículo 35 y 36, el ojo que deja de ver es considerado ahora como el ojo del alma, cegado por la incredulidad, de modo que ningún rayo de luz divina puede penetrar en él, de acuerdo a lo que tenemos también en el libro de Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 14 al 16. Ellos se encontraban en medio de la plena luz de la revelación divina. Él había venido a revelar al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además de eso, Él dijo a sus discípulos que el que le había visto a Él, había visto también al Padre. Así realmente esto es maravilloso. Pero aunque tenían ojos, como dijo el profeta Isaías, ellos no veían. Y no es sorprendente que dijese a los suyos, el Señor dijo a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Vale decir, los discípulos tenían la vista espiritual que Dios le había dado, y ellos sí podían ver las realidades. Este evangelio escrito por Lucas, el médico amado, es
el evangelio del amigo de los publicanos y pecadores. Aquí encontramos al Señor Jesús y que se le acusa, se le señala de esa situación, que Él era amigo de publicanos y pecadores. Y el Señor Jesús, Él podía acudir, sin embargo, a la casa de un hombre fariseo como este que le invitó para que a comer con él, para que le acompañara allí en su mesa. Así, el fariseo, como hemos leído, él se asombra porque el Señor no se lava las manos o no se lava antes de comer. Esto obviamente en la ley ceremonial de los lavamientos, estaba muy bien detallado lo que se debía hacer. Pero no era más que eso. No era una cuestión de higiene, sino más bien era un asunto de detalles que los rabínicos ellos conocían muy bien y que habían ellos acentuado, y que no tenía que ver con una verdadera purificación. Ellos pensaban que la purificación ceremonial era suficiente. Así ellos profesaban ser una purificación de la contaminación mundana más que lavarse de la suciedad. Siempre el Señor enseñó la realidad y no algunas cosas que realmente eran inocuas, que no eran importantes, que no eran vitales. Así, el hombre perfecto, el Señor Jesús, le podemos ver nosotros allí en medio de hombres pecadores, aun cuando eran hombres religiosos. Sin embargo, ellos eran hombres que estaban destituidos de la gloria de Dios a causa de sus pecados. Y aquí Lucas escribe: el Señor dijo, porque con mucha frecuencia, aunque los hombres no se dirigían a él llamándole Jesús, el Espíritu Santo emplea este nombre en Lucas 10, 21, 30, versículo 30, versículo 37, 39, 41. Pero el Señor, quien se dirige al fariseo, es el que realmente está dando las reales instrucciones. Lo de afuera del vaso y del plato está en contraste con los corazones de los fariseos. El Señor, que ve todos los corazones, Él puede decir con toda franqueza y con toda claridad que ellos, aquellos que estaban criticando al Señor por una mera cuestión de costumbre más que de palabra de Dios, ellos por dentro, en sus corazones, estaban llenos de rapacidad y de maldad. Que realmente, qué tremendo declaración de parte de el Señor, de aquel que es Dios y que conoce los corazones de los hombres, y que a quien nadie tiene que decir absolutamente nada de lo que hay en el hombre, porque Él es un Dios que todo lo sabe, un Dios que conoce completamente lo que hay en el corazón del hombre. Así, el Señor Jesús, Él va a acusar
a estos religiosos por cuanto ellos guardaban las apariencias. Y esto, queridos amigos, es lo que ocurre mucho en la religión hoy día. La religión pide a sus seguidores, a sus adeptos, que, por ejemplo, dejen de tomar, si son bebedores de vino o de alcohol, que dejen de fumar, que dejen las drogas y después que vengan. En todo lo contrario, porque ¿qué es lo que pasa con eso? Obviamente, esfuerzos humanos para mejorar la conducta, mejorar la presencia entre los hombres, pero delante de Dios están tan perdidos y hundidos en el pecado que realmente no hay forma en que ellos puedan llegar a Dios en esas condiciones. Porque cuando el hombre se da cuenta de su condición realmente, acude a Dios confesando sus pecados, pide perdón por ellos y Dios le perdona. En base a la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y Él perdona todos sus pecados. Le hace una nueva creación a través del Espíritu Santo. Le hace una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan, quedan atrás. Es el testimonio del creyente. Todas son hechas nuevas. Vale decir, el poder de Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo transforma a la persona de adentro hacia afuera. Y eso se va a notar en el andar, en la conducta de la persona. Sin embargo, la religión solamente quiere, igual como en la ley, igual que las tradiciones de los fariseos que se preocupaban por lo de afuera y no por lo interior. Lo de afuera, obviamente, es para agradar a los hombres, pero en lo interior, si no hay una limpieza profunda, que solamente lo puede hacer Dios, porque es la única forma que nosotros podemos quedar limpios de nuestros pecados, es a través de la sangre del Señor Jesucristo, tal como nos enseña el apóstol Juan. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Como vemos en la lectura que hemos realizado, los fariseos, ellos tenían gran solicitud en diezmar de algunas cosas pequeñas, porque recordemos que ellos estaban en el tiempo que la ley aún estaba vigente, vale decir, ellos tenían que cumplir aún con la ley que Dios había entregado a los judíos, y ellos estaban dispuestos a diezmar de plantas como lo que hemos visto, que aderezaban los alimentos, pero pasaban por alto aquello que para Dios era muy importante, la justicia y el amor de Dios ante tal conducta. El Señor pronunció un ay que expresa una lamentación en contra de estos religiosos, porque había mucha hipocresía en ellos. Así ellos tendrían que haber mostrado más sinceridad y honestidad delante del Señor, pero lamentablemente ellos no lo hicieron, sino solamente mostraban cosas que seguramente ellos consideraban que podían recibir felicitaciones, alabanza de parte de los hombres, pero que delante de Dios obviamente
no había absolutamente nada, porque Dios no aprueba las cosas, muchas cosas que el hombre aprueba. Así vemos que el Señor los trata como sepulcros inadvertidos. Habían sepulcros que estaban cubiertos, que los hombres andaban por encima y no se daban cuenta. Estos sepulcros que muchas veces eran muy bien presentados por fuera, como se hace en nuestros días, ¿cierto? Para el día 1 de noviembre, cuando se va a visitar los cementerios, la gente se esmera en limpiar los sepulcros. Obviamente por fuera se ven limpios, se ven bonitos, pero por dentro lo que hay es corrupción, pudrición, hay mal olor, etcétera, etcétera. Todo lo que proviene de un sepulcro. Y el apóstol Pablo, hablando de aquellos que no conocen al Señor, y él dice que son como sepulcros abiertos y que desprenden el hedor de la muerte. Allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, lo vamos a leer para que esto también lo consideremos a la luz de la palabra del Señor. En el capítulo 3, versículo 13, hablando de aquellos que no conocen al Señor, y dice, sepulcro abierto es su garganta, sepulcro abierto es su garganta, que realmente el Señor aquí habló acerca de ello a los judíos. Así el Señor ve lo que está en el corazón y no lo que los fariseos pretendían mostrar. Ellos se mostraban bien por fuera, pero por dentro ellos realmente estaban en muy malas condiciones delante de el Dios eterno, del Dios del cielo. Y en la carta a los hebreos, vemos que aquel que es santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, allí en Hebreos 7:26, los fariseos que habían mostrado tanta preocupación por limpiarlo de afuera, del vaso y del plato, por dentro ellos estaban totalmente contaminados. Y lo mismo que al andar sobre los sepulcros, que no ven, muchos de los que quedaban contaminados por ello no se daban cuenta de su contaminación. Así el Señor vuelve nuevamente a decir y a proferir este ay contra los fariseos y los intérpretes de la ley. Y el Señor dice ay a los intérpretes de la ley, porque ellos iban realmente a pasar una gran condenación si no cambiaban de actitud, si no realmente buscaban al Señor de corazón. Así el Señor dice, ustedes obligan a otros a llevar una pesada carga pero ustedes ni con un dedo siquiera la tocan. Ellos ponían cargas pesadas sobre los demás, pero ellos mismos no lo hacían. Así es realmente sorprendente ver cómo
la religión trata a veces de poner dura servidumbre sobre los demás, pidiéndole que lleven y hagan cosas que en la palabra de Dios jamás Dios las ha solicitado. Realmente Dios envió profetas a Israel, envió muchos profetas para anunciar el mensaje de Dios a aquellos que estaban en tiniebla. En el Antiguo Testamento leemos que el Señor mandó muchos profetas y sin embargo, ¿qué hicieron los israelitas con ellos? ¿Qué hicieron los judíos con ellos? A unos mataron, a otros maltrataron y no escucharon, no recibieron el mensaje realmente de parte de Dios, sino que hicieron oídos sordos a lo que Dios había anunciado a través de sus siervos. Y el Señor aquí les encara esa acción que ellos habían tomado. Al mismo Señor Jesús ellos aborrecieron y ellos se amaban a sí mismos, pero al Señor, a Él le aborrecieron y le aborrecieron sin causa. Me aborrecieron sin causa y le dieron un trato realmente muy malo al Hijo de Dios. Así, queridos amigos, es como el hombre ha querido proceder en contra de el Dios del cielo y de sus siervos, los que han traído el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna a aquellos que están en tiniebla. El profeta Isaías, con mucha antelación, él había profetizado acerca de la venida del Señor Jesús, y él dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así, este niño que nació era el comienzo de la actividad del ministerio público del Señor en Israel, de la manifestación de Dios a este mundo, porque a Dios nadie le vio jamás, ni nadie le puede ver. Entonces el Señor Jesús tomó forma humana, naciendo en Belén como un niño, a fin de dar a conocer a Dios a aquellos que estaban en tiniebla. Así, este hijo, este consejero que fue dado para Israel, era miembro del consejo divino que planeó, escuche bien esto, planeó la forma en que se iba a redimir a cada uno de los seres humanos. Obviamente, si es que el ser humano quiere ser redimido, porque el ser humano estaba esclavizado, vendido al pecado, y había que pagar un precio para rescatarle, y ese precio era muy alto, y el Señor Jesús, Él vino para pagar ese precio, eso que los profetas antes anunciaron y que ellos no quisieron realmente entender ni escuchar. Así el Señor, Dios finalmente envía a su Hijo amado, el Señor Jesús, como leemos en los Evangelios, y esta gente rechazó a
al Hijo de Dios, al heredero de Dios, y derramó su sangre en aquella cruz. Así, la generación, dice el Señor Jesús, es culpable de los asesinatos desde Abel y de Zacarías, han sido los homicidios, y el último en el orden de los libros del Antiguo Testamento, esto que realmente se nos enseña en la palabra de Dios, dice que el Señor dijo al hermano de Abel, a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando también Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, la última víctima en la historia del Antiguo Testamento, murió por orden del rey Joás, dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Así Dios estaba al tanto de todo aquello que estos judíos, que aquella gente había hecho. Así ellos no tuvieron aprecio por los profetas y mucho menos lo tuvieron por el Hijo de Dios. Qué triste situación de estos israelitas, de estos religiosos que, conociendo la palabra de Dios, realmente ellos no quisieron abrir su corazón al conocimiento de Dios y de su palabra. Era el mismo Cristo. Los intérpretes de la ley lo rechazaron e hicieron todo lo que estaba en su poder para desacreditarle ante el pueblo. Desalentaban a todos los que querían aprender de las Escrituras por sí mismos, juzgando que eran incapaces de comprender el significado. Así, ellos eran los únicos que decían ellos que podían entender. Sin embargo, el Señor, Él da sabiduría y da entendimiento a todo aquel que en Él quiera creer. Amigos, este mismo Jesús, este mismo Salvador que estuvo allí en Jerusalén, de los cuales dijeron los oficiales de los fariseos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre después de escucharle predicar, de escucharle enseñar la palabra de Dios. Y los fariseos dijeron a estos hombres, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Así, el Señor, con toda razón, Él tenía que juzgar a estos intérpretes de la ley y acusarles, porque ellos, manifestando un conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, ese mismo conocimiento ellos de plano lo estaban negando. Y qué triste es cuando la gente se deja llevar por una mera religión y no acude a la fuente, a la palabra de Dios para entender lo que es realmente el Evangelio. Porque el Evangelio no enseña religión alguna, sino enseña salvación. El Señor Jesús, Él dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a crear absolutamente ningún tipo de religión. Así, queridos amigos,
la pregunta es, ¿en quién tú estás confiando para la salvación de tu alma, para el perdón de tus pecados? ¿A quién has acudido para tener la paz para con Dios? Porque eso es muy importante. Tienes que entender que solamente a través del Señor Jesucristo, Él mismo lo manifestó, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. También nos enseña la palabra de Dios que hay un Dios y un Salvador que puede darnos el perdón de nuestros pecados. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así estos fariseos, que son un cuadro de lo que son los religiosos hoy día, se preocupaban de las cosas triviales, se preocupaban de lo exterior, pero no se preocupaban de lo interior, que es lo más importante. El Señor dijo que de dentro del hombre salen los crímenes, salen las violaciones, los adulterios y todas aquellas maldades que al hombre le están llevando cada día a la condenación eterna. Las avaricias. Hay personas que muchas veces reclaman en contra de Dios y dicen, bueno, y si Dios existiera, entonces ¿por qué tantos niños mueren de hambre? ¿O por qué no se han buscado la cura para algunas enfermedades en las que los científicos no han podido encontrar esa cura, habiendo y teniendo tanta riqueza a disposición de los científicos y de los seres humanos? Pero, querido amigo, no sé si tú te das cuenta, Dios ha provisto y ha hecho provisión de todo aquello. Pero, ¿qué es lo que hacen los científicos? ¿Qué es lo que hacen los poderosos de este mundo? Lejos de buscar solucionar los problemas de la humanidad, ellos lo que quieren es agravar para mantener sus poderes, para mantener sus privilegios. Ellos quieren agravar la situación de los seres humanos, inventando cada vez armas más letales, como destruir al mundo, como si ellos fueran a escapar de una destrucción. Y qué triste va a ser aquello que ellos van a tener que dar cuenta a Dios, de todas maneras, de lo que hicieron con el patrimonio que Dios puso en sus manos para aliviar el dolor de los seres humanos más desposeídos. Así, amigo, Dios no es culpable de las miserias que el hombre pasa, porque las miserias que el hombre pasa son culpas del mismo hombre, que por mantener un poder, por mantener una autoridad, son capaces de olvidarse de los demás y de las necesidades que los demás tienen. Ahora vemos nosotros que cuando hay la proclamación de las candidaturas a los diferentes gobiernos en el mundo, salen 1001 promesas que nunca jamás cumplen, porque el hombre es así, el hombre es mentiroso, es engañador. El único que realmente es verdadero es Dios, y la palabra de Dios así lo enseña: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz y su palabra es verdad. Y cuando te estamos diciendo que Dios te ama, que Dios quiere salvarte, que Dios tiene el poder para salvarte, que Dios pagó el precio para rescatarte, es porque la palabra de Dios así nos asegura. Y cuando el pecador es salvado por la gracia de Dios,
tiene plena certeza, plena seguridad, porque esa seguridad no depende del hombre, sino depende de Dios. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. Esa es la promesa divina. No perecerán jamás. Y el Señor, hablando de los creyentes como sus ovejas, Él dice que estamos en las manos del Padre y estamos también en su mano y nadie nos puede arrebatar de allí. Amigo, no te estamos invitando, siempre lo vamos a repetir, no te estamos invitando a que vengas a una religión, porque no hay religión que salve. No te estamos invitando a que vengas a una iglesia, porque la iglesia no salva. Te invitamos a que vengas a Cristo. Obviamente que para ello tienes que conocer a través de la palabra de Dios quién es Cristo, lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y lo que Él hará, que es lo que te explicamos o tratamos de explicar por lo menos en estos programas. Así, querido amigo, depende de ti. Dios lo hizo todo. Él dio a su Hijo unigénito para que, muriendo Él en la cruz, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Depende completamente de ti, amigo. Vamos a escuchar un último himno antes de terminar. Y bien, ojalá que usted pueda entender el mensaje de salvación y, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Si usted quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través del teléfono, del correo que aparece ahí en pantalla. También le invitamos, si quiere acompañarnos el día viernes a las 7 de la tarde, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, nos congregamos para alabar al Señor y hablar de su palabra. El día domingo en la tarde para predicar el Evangelio y el día miércoles a la misma hora también para el estudio bíblico. Son reuniones cortas y usted será muy bienvenido. No hay ningún compromiso en que asista. También le ofrecemos los cursos Emaús para que usted pueda estudiar en su casa, en su tiempo libre, sin ningún compromiso con nadie. Así, si el Señor lo permite, que Él nos guarde y proteja a ustedes también hasta el próximo jueves.